Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en el cuarto encuentro ya, nuestro cuarto conversatorio sobre acompañamiento a la familia. Y que desde el Centro UC de la Familia les damos a todos la bienvenida. Hoy día, en esta tarde, me acompañan dos importantes invitadas que nos vienen a generosamente a regalar sus reflexiones y sus conocimientos sobre el tema que nos congrega hoy. El tema para el cual las hemos convocado lleva por título Acompañamiento familiar a la persona con discapacidad. Y paso a presentar de inmediato a mis invitadas de hoy. La primera de ellas es Andrea Ulloa Rosas. Andrea es terapeuta ocupacional por la Universidad de Chile, magíster en educación en ciencias de la salud por la Universidad Mayor y diplomada en modelo de la ocupación humana por la Universidad de los Andes. Andrea actualmente es docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad del Desarrollo. Participó además en rehabilitación en Teletón Santiago y en Centro de Rehabilitación Integral de Carabineros, apoyando la inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. También nos acompaña hoy María Inés Rodríguez Sáez, quien es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile también, con 27 años de trayectoria en el área de la neurorehabilitación. Marínez es máster en atención temprana y desarrollo infantil de la Universidad Internacional, de La Rioja, España. Es diplomada también en ciencias de la investigación y medicina basada en la evidencia y en docencia clínica. Tiene formación avanzada en neurodesarrollo, integración sensorial e impedimentos visuales corticales, entre otros. Cuenta con investigación y publicaciones en el área del neurodesarrollo, parálisis cerebral y sedestación. Realiza también docencia de pre y posgrado en áreas de rehabilitación, en el área de carreras del área de la rehabilitación. Ustedes verán el gran currículum de nuestras invitadas de hoy, a las que de antemano agradezco por darse el espacio para conversar hoy día, ¿no? Y bueno, este conversatorio que en rigor el título más amplio era familia y discapacidad, ¿no? Pero queremos llegar al tema específico del acompañamiento, de la ayuda, de cómo colaborar, ¿no? Con nuevas, también con nuevas visiones y nuevos enfoques respecto de la persona con discapacidad y el mundo que las rodea, ¿no? Y primero, yo quisiera partir preguntándoles a mis invitadas de hoy si pudiéramos conceptualizar de alguna manera la discapacidad y por lo tanto dentro de la discapacidad, que es un gran concepto, ¿cómo podríamos ir distinguiendo ciertos tipos o grados de dependencia? O en definitiva, si manejamos algunos, algunos datos duros sobre la discapacidad en Chile. Te doy la palabra, si quieres primero tú, Andrea, o María Inés, Ujú, ujú. la que quieras. Sí. Hola Carolina, súper contenta de estar en este espacio, súper importante la temática que vamos a abordar hoy. Para comenzar, sí, por personas con discapacidad vamos a comprender a aquellas personas que presentan una condición de salud o déficits de salud de tipo físicas, mentales o sensoriales y que ven limitada su participación social producto de esta limitación, pero no solo la causa de la limitación de la participación, este déficit de salud, sino que tiene que ver más bien con barreras que están presentes en el entorno. Entonces, esta interacción de las limitaciones o los déficits que presenta la persona con las barreras que están presentes en el entorno generan esta condición de discapacidad. Entonces, es súper interesante porque de alguna forma también pone el énfasis en cómo el ambiente puede permitir o limitar la participación de una persona que tiene una condición determinada. En Ujú. nuestro país, la prevalencia de personas con discapacidad es de aproximadamente un 17%. Es mayor en población adulta, sobre 18 años. El total de personas con discapacidad aproximadamente es de 3.200.000 o 3.300.000 personas. Y de ellas, un gran porcentaje presenta un grado de dependencia. ¿Ya? Importante también hay distinguir entre lo que es discapacidad y dependencia.
que no son lo mismo. Una persona con discapacidad no necesariamente presenta una dependencia que requiere el apoyo de un otro, de un cuidador. Ujú. Marinés, y desde ese punto de vista, entonces, yo me imagino que desde de mi ignorancia, por supuesto, yo estoy haciendo este programa, pero reconozco mi falta de conocimiento. Cuando decimos hay un 17% de la población chilena que tiene algún grado de discapacidad. A mí me sorprende la cifra, ¿no? Pero me imagino que ustedes tienen estudiado cómo en ese universo, digamos, tan grande de personas, más de 3 millones que Andrea nos mencionaba, ¿cómo hacemos también una bajada quizás a los tipos de discapacidad o los tipos de dependencia que algunas de ellas generan? No sé si nos pudieras a lo mejor complementar en ese sentido. Sí, antes de eso quería complementar algo que decía la Andreita, que considero importante cómo ha ido evolucionando este concepto de discapacidad, ¿ya? Que por un lado tenemos cómo evoluciona el concepto de discapacidad, pero también cómo evoluciona después las intervenciones o los modelos de intervención. Y dentro de esto que dice la Andreita, es que antes la discapacidad, desde el modelo de presidencia, se entendía que la persona que tenía una discapacidad eh, era porque había sido castigada. En el fondo Mm. eras merecedora de un castigo por tener discapacidad. Imagínate cuántos años atrás estamos hablando, pero es un poco terrible, ¿cierto? Y que por lo tanto esa persona se tenía que excluir de la sociedad, ¿sí? Por eso también pasa que décadas atrás, o a lo mejor cientos de años, no veíamos tantas personas con discapacidad, ¿cierto? Como que de repente empezaron a haber más personas con discapacidad, y no es que sean más, lo que pasa es que ahora sí participan, ¿cierto? De sus entornos, participan de las actividades, están mucho más incluidas en la sociedad. Después vino el modelo médico que decía, sí, la discapacidad tiene un déficit y mi misión es hacer que ese déficit desaparezca. Es decir, quiero que tú vuelvas a la normalidad porque estar en la normalidad es bueno. Y eso tiene una Ujú. connotación un poco peyorativa, ¿cierto? Porque es como nosotros los que tenemos una normalidad y los otros son los que no la tienen. Es como que eran menos merecedores de los mismos derechos. Y ya después empezó a aparecer el modelo biopsicosocial que ve la discapacidad, entendiendo que la normalidad es un concepto variable y que es el entorno el que discapacita, que es lo que decía Andrea recién, ¿cierto? Por lo tanto, todos podríamos tener potencialmente una discapacidad, ¿sí? Ujú. Dependiendo de cuánto somos capaces de adaptarnos a las demandas del entorno en la cultura donde yo habito. Y por último, ya más moderno, pero que estamos en tránsito, desde este que yo menciono ahora al que está, digamos, emergiendo ahora, tiene que ver con este modelo ecológico sistémico, donde dice, sí, la verdad es que el ser humano hoy día vive depende, ¿cierto? En el caso de los niños que nosotros atendemos, niños con Andrea, familia, niño, entorno. Finalmente este modelo más sistémico que hace que todo confluye y que finalmente eso es lo que favorece o no que tú te sientas partícipe del lugar donde habitas, tengas competencias para ello, seas valorado como tal, eh, y que no importa cuáles sean tus diferencias, porque este es un modelo ecológico sistémico que finalmente valida a todos y que es el entorno el que finalmente pone las limitaciones. Entonces, encontraba interesante hacer ese tránsito porque también hay muchos mitos al respecto y Claro. muchas veces nos centramos en el déficit y no en las Y ese, capacidades. perdona, Marinés, y esa evolución en el tiempo, ¿desde hace cuántos años se vislumbra? Porque efectivamente tú partes contando una historia que quizás es como la historia de mi generación, ¿no? Cuando uno era pequeña no veía, como tú dices, muchas personas con discapacidad. Pero ¿cuánto ha demorado esta evolución hasta Mira, llegar al modelo que... ha demorado hartas décadas. Lo que te puedo decir es que recién en los años 70, 80 aparece este modelo ecológico sistémico empieza a haber luz, digamos, en este sentido. Antes de eso estaban estos otros modelos. Pero si bien en los años 70, 80 aparece este modelo ecológico sistémico, no quiere decir que estemos ahí. O sea, estamos Ok, aún en este tránsito hacia este tipo de ya, ya. visión, ¿cierto? De las personas que están en una situación de discapacidad. Por lo tanto, nos queda mucho camino por recorrer todavía. Ujú. No Pero me sé si, imagino Andreita, que en tú las tienes... universidades,
ustedes que son docentes, en el fondo, en las universidades, ese es el modelo que se transmite, ¿no? Sí, eso es lo que intentamos, sobre todo en la carrera de terapia ocupacional que tiene una visión muy afín, pero todavía hay muchas disciplinas que se centran en el déficit, ¿ya? Y que la misión es volver a la normalidad, en el fondo, haciendo esta distinción entre las personas normotípicas o las personas que, cierto, que no llegan a esos niveles. Pero hay que ver el vaso medio lleno, creo yo, y creo que hemos Cierto. dado pasos agigantados en ese aspecto y cada vez estamos mejor, cada vez hay más conceptos de neurodivergencia, etcétera, etcétera, que empiezan a validar que en realidad la normalidad es que seamos diferentes y no al revés, ¿sí? Sí, también desde ahí, bueno, las leyes que han emergido también, la ley para personas que está creada para personas con discapacidad, también la ley TEA, la ley de inclusión laboral, de alguna forma promueven la participación, la adaptación de los entornos, mediante lo que es la accesibilidad universal, para que todas las personas, independiente de su condición, puedan participar en igualdad de condiciones. Así que también eso es súper importante, que la legislación también nos apoya. Y que bueno, lo que tú dices, Marinés, vemos el vaso medio lleno y entonces este enfoque ayuda a desdramatizar probablemente y a bajar la angustia, ¿no? Y la ansiedad en la familia o en los cuidadores más cercanos de quienes están entonces ahí en una situación de discapacidad. ¿Cómo en este enfoque, cómo se incluye, ¿no? a la familia en el trabajo? ¿O desde qué punto de vista la familia también es parte de la atención quizás sociosanitaria o desde el ingreso, ¿no? de una persona al sistema? Sí, ahí me gustaría hablar un poquito también de la evolución y a lo mejor ahí que la Andrea después nos cuente un poco aspectos claves de lo que es el cuidador. Y respecto de la evolución en términos de las intervenciones, ¿cierto? Profesional, familia, que es un poco a lo que te estás refiriendo, ¿cierto? También hay una evolución positiva, pero quizás va un poquito más lenta que la otra, está un poquito más emergente. ¿Por qué? Porque en general concebimos al profesional como un experto, ¿sí? Es el experto que sabe de salud, que sabe de discapacidad, que sabe de tratamiento, que sabe de rehabilitación, ¿ya? Y en ese sentido hay una relación un poco vertical entre el profesional y la familia, ¿ok? Donde el experto es el que sabe y la familia es la que recibe, ¿ok? Y al principio, hace muchas décadas, la familia era un receptor pasivo de indicaciones por parte de un profesional experto. Tenía poco que opinar respecto a las necesidades detectadas, el diagnóstico, qué es lo que se podía hacer, qué intervención se iba a hacer, etcétera, ¿ya? Luego empieza como esto también a evolucionar hacia la familia como un aliado, pero sigue siendo una relación vertical con un profesional experto, ¿ok? Entonces, pero qué es lo que eh, evoluciona aquí? Que el profesional le da un rol a la familia y le dice, tú vas a hacer estos ejercicios que yo te estoy indicando, porque con esto tú vas a sanar. ¿Okay? Pero sigue siendo una familia que, ok, tiene un rol más importante, pero sigue siendo el profesional el experto, ¿ya? Luego aparece un modelo más enfocado en la familia. ¿Y qué significa? Que si bien el profesional aún es experto, aún es una relación vertical, detecta necesidad, pone objetivos y la intervención, la familia puede opinar, puede decir, sí, mira, esto me parece o esto lo podríamos hacer así, pero sigue siendo aún visto como que el profesional es el que tiene la razón. Y ahora está el modelo centrado en familia, que es muy ya utilizado en países como España, Portugal y Estados Unidos, pero emergente en Chile. Nosotros más bien hemos intentado escalar al enfoque familiar, pero estamos recién emergentes en el centrado en la familia. ¿Qué significa? Tengo una relación horizontal entre el profesional y la familia. El profesional es experto en desarrollo, en nuestro caso, y la familia es experto en su hijo o en su hija, ¿sí? Y esto es súper interesante porque finalmente es la familia en conjunto con el profesional detectan las necesidades de ese niño en función de la satisfacción de las rutinas diarias que tiene ese niño, qué tanto se adapta a las necesidades, o sea, a las demandas que tiene su entorno y su cultura. La familia junto al profesional definen qué objetivos van a tener. La familia con el profesional ven qué estrategias van a poder incorporar, porque esas estrategias se tienen que incorporar al entorno natural, no en el entorno clínico. Tengo que ver que eso sea viable en el colegio, en la casa, en la comunidad, no en el entorno clínico. Ahí no ocurre el aprendizaje ocurre entre sesiones, ¿te fijas? Entonces,
hacia allá vamos. Por lo tanto, la familia participa en todo el proceso, pero con mucha información para ajustar las expectativas y para poder tomar decisiones informadas. Entonces, ahí también muestro una evolución y aquí estamos todavía más en tránsito aún que el anterior. Claro. Y en ese sentido, ¿tú crees que luego la familia seguiría en esta evolución tomando un rol más activo o ya esto es de alguna manera el ideal que se debiera empezar a instalar incluso culturalmente? O sea, la tendencia en términos de la participación familiar es que en la medida que tú tienes un empoderamiento parental, un empoderamiento familiar, tú haces que las rutinas diarias de esa persona tengan muchas oportunidades de aprendizaje. Ya no realizas ejercicios aislados en relación a un déficit y una patología. Hoy día tú lo que haces es que en las rutinas diarias, esa familia informada, que tiene muchas estrategias disponibles, va poniendo ahí en cada rutina diaria una oportunidad. Por lo tanto, la familia es clave. El profesional es un asesor, un acompañante, una guía, ¿cierto? Pero es la familia el que tiene el rol La protagónico. protagonista. Yes. Muy bien. Eh, Preguntarle quizás a lo mejor, Andrea, entonces ahora podrías complementar en cómo eso se da en la práctica, ¿no? Cómo se trabaja finalmente con familia. Sí, es bien interesante lo que comenta Mane respecto del apoyo que se le entrega a la familia, porque también requiere un desafío personal como profesional de la salud o profesional que apoya a familias que tienen algún miembro con discapacidad, porque requiere de alguna forma una apertura, un empoderamiento, una entrega de información constante y también una flexibilidad respecto de lo que implica la participación de la familia en el proceso de toma de decisiones. Entonces, desde ahí, el espacio que entregamos, las estrategias, cómo vamos negociando, acordando, entendiendo la cultura familiar, cómo son sus costumbres, sus rutinas, sus hábitos, cómo la familia se configura, qué roles asume cada integrante de la familia. No es asumir como de antemano, ¿cierto? Que, no sé, el padre es el proveedor, la madre es la que sostiene quizás el temas domésticos. Hay que entender muy cercanamente cómo se da la dinámica familiar. En términos de cuidador, es interesante, bueno, la encuesta nacional de discapacidad y dependencia que salió el año 2022 hizo un aporte importante respecto a la comprensión de cómo se genera el cuidado en nuestro país. Permitió a través de una encuesta caracterizar a los cuidadores y a través de la información que entrega nos pudimos dar cuenta que el cuidador principal de las personas con discapacidad tiende a ser la mujer, tiene la figura mujer, y es una figura que está muy invisibilizada, ya por la intimidad que se da dentro de la familia, esa figura no es tan visible respecto de la carga que tiene. Entonces, desde ahí, el cómo esta mujer se asume que tiene un don respecto de la entrega, del cuidado, también es algo que tenemos que mirar y analizar, porque es una carga alta la que sobrellevan las mujeres que están a cargo de personas con discapacidad, porque también eso implica que tienen una menor posibilidad de acceder a cargos de trabajo, puestos laborales, y también respecto de la participación en otras instancias importantes de la vida, que tenemos personas que no tenemos a cargo el cuidado de otra persona. Entonces, desde ahí también tenemos que mirar esos aspectos, no solamente la familia, cómo se configura, sino que también cómo ha impactado el rol de cuidadores en esa familia, cómo impacta la dinámica, lo económico también. O sea, hay una dinámica que se complejiza y se altera o se dificulta cuando hay una persona que requiere cuidados. Y yo me imagino que el mayor éxito que se tiene en los procesos que evidentemente se emprenden con alguno de los pacientes tiene que ver con justamente cómo la familia logra también compartir esos roles, ¿o me equivoco? Que en el fondo, ¿qué es mejor, tener un único cuidador o que hayan varias personas, ¿no? cumpliendo ese Mm. rol? ¿Eso es posible trabajarlo? ¿Es posible fomentarlo de alguna manera, quizás incluso educativamente en otros Mm. entornos? Va a depender mucho de la red con la que cuente la familia, ¿ya? Y los accesos, porque actualmente, por ejemplo, en nuestro país está el programa de apoyo a las personas, a los cuidadores, pero acceden a estos beneficios personas que pertenecen a los quintiles más menores. Entonces, también desde ahí hay un gran porcentaje de cuidadores que no recibe directamente beneficios, y es la idea ahora de Chile Cuida, el nuevo programa que se quiere implementar de poder aumentar la cobertura.
la red de apoyo es bien importante porque de alguna forma en la medida que yo comparto los cuidados, puedo también yo aliviar la carga emocional, física, y también como hacer parte de la comunidad respecto a lo que implica el cuidado de una persona con discapacidad, que eso es bien interesante, que no es solo mi responsabilidad, sino que también es una responsabilidad social. Se ha visto que personas que son cuidadoras, mujeres especialmente, incluso se acercan o tienen riesgo de sufrir también discapacidad por la carga que asumen. Entonces, es una responsabilidad alta la que tenemos como sociedad de poder apoyar ese cuidado y disminuir ese riesgo que está presente en estas mujeres que son cuidadoras, principalmente mujeres. Quisiera un poco quisiéramos un zoom, ¿no? En estas necesidades o en esta problemática que pueden estar pasando algunas de las personas o familias que nos están hoy día escuchando, viendo, ¿no? ¿Cuáles serían quizás los rasgos o los síntomas, ¿no? Por los que puede ir pasando una familia desde que tiene que asumir que a lo mejor hay un miembro de este núcleo familiar que está en una situación de discapacidad? ¿Cómo esto? Porque seguramente aquí hay un proceso, ¿no? Que se empieza a vivir quizás desde que nace un niño con alguna condición particular o desde que una persona mayor tiene quizás más dificultades para, eh, para moverse, para ser autovalente. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué fases naturalmente entonces va a pasar ese entorno familiar? Y yo creo que es bueno también como para que empaticemos, ¿no? Con quienes Mm. están quizás viéndonos y pasando por esa situación. Yo quería mencionar algo que prepara esa respuesta, porque Ajá. si uno parte de la base, lo que necesita un niño para la crianza, para aprender solamente, un niño sin discapacidad, ¿cierto? Necesitamos un entorno predecible, cuidado, seguro. eh, y para ello, fíjate que está dicho así, digamos, porque nosotros aún tenemos un cerebro cazador-recolector. ¿Ya? Aún Ya. creemos que hemos avanzado mucho en la evolución, pero en realidad aún somos cazadores-recolectores en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Y qué es lo interesante de esto? Que cuando éramos cazadores-recolectores, y aún todavía hay bastantes clanes o grupos de personas que están en esa cultura, la crianza era compartida. ¿Sí? La crianza no era individualizada como ahora. Esa madre criaba a su hijo junto a otras madres y junto a la abuela y junto a la tía, ¿sí? Si bien esta madre era joven y a lo mejor no tenía mucha experiencia, ¿quién era la que otorgaba la sabiduría? La abuela, la tía mayor, la que ya fue madre, ¿ya? Y eso es lo que necesita el ser humano o una madre para criar, sentirse acompañada. Lamentablemente, la cultura más individualizada que tenemos nos hace querer ser madres perfectas. Y esa madre perfecta es sinónimo de me las puedo todas yo sola. ¿Sí o no? O sea, mientras menos pido ayuda, soy mejor madre. ¿Ya? Y resulta que eso no está en el cerebro humano. En el cerebro humano necesitamos una crianza compartida. ¿Sí? Y ese niño, en este caso los niños, necesitan sentir que tienen más de un cuidador seguro. Entre 2 y 3 cuidadores seguros para que ese niño se sienta cuidado y se sienta estable para aprender, para sentir que el mundo es bueno para ser explorado. Entonces, si ahora ponemos esa información en un niño que presenta discapacidad, y tenemos que muchas mujeres, como dice la Andrea, cuidan, ¿cierto?, a estas personas, a estos niños con discapacidad, y lo hacen muchas veces sola, podemos entender lo difícil que es. O sea, ya es difícil criar solo un niño que no presenta una discapacidad por una cuestión genética, o sea, filogenética. Imagínate cuánto puede ser de Mm. difícil hacerlo para un niño o más de un niño o más de una persona discapacitada que presenta una discapacidad en una familia. Así es. Y claro, nos llama ahí la atención respecto de quizás la conformación actual de las familias, ¿no? Que somos familias cada vez más nuclearizadas, menos extensas, y en que también esos vínculos que tú señalabas de la tía, de la abuela, de la prima, ya no Mm. están presentes. Las grandes ciudades nos han apartado de los otros familiares, ¿no? Que nos pueden justamente ayudar a crear esa tribu que es necesaria.
Bueno, pero por lo mismo creo que estas conversaciones son necesarias, porque es muy importante también que todos nos sintamos llamados a colaborarnos, ¿no? Y hoy día también, porque hoy día también no solamente esto lo vivimos al inicio de la vida con niños, sino que también nos va a pasar con nuestras personas mayores, porque vamos a vivir cada vez más años y probablemente todo, o cual más, cual menos, con problemas también. ¿Cuáles son los determinantes del aprendizaje en un entorno natural? Hablamos, como ustedes hablaban, en el fondo de aquí, las dificultades para incluirnos, ¿no? Sentirnos parte y poder desenvolvernos bien en un entorno que también puede ser adverso. ¿Cuáles serían, a juicio de ustedes, estos determinantes en este aprendizaje? Hay, por una parte, no perder de vista que cada entorno natural, ¿cierto? Cada unidad familiar es en sí misma, hay que mirarlo con unos ojos de respeto y de humildad. Por lo tanto, a veces se escucha, digo mitos, pero se escucha, no, es que esta familia no tiene muchos recursos, o esta familia tiene un espacio pequeño, o esta familia le cuesta comprender, o, ¿sí? A veces se escuchan esas cosas. Y la verdad es que nosotros como profesionales, ¿cuál es nuestro mayor aporte? Es hacer que esa familia, en ese entorno, en ese espacio, con esa cultura, le ofrezca muchas oportunidades de aprendizaje a la persona con discapacidad que vive con ellos, ¿sí? Eso es como el primer concepto, porque no hay un estándar, ¿no? Sino que cada familia es única, pero cada familia tiene un valor en sí misma que solo necesita a veces un impulso para poder encontrar ahí muchas oportunidades de mejora, muchas oportunidades de aprendizaje. Eso por un lado, ¿ya? Ahora, dentro de estos determinantes del aprendizaje, hay ciertas cosas que son básicas. Lo primero es tener un entorno que sea seguro, estable y predecible, ¿ya? Y que ofrezca un reto justo para la persona con discapacidad. No un reto universal, no un reto que nos da nuestro sistema económico, sino que un reto justo a sus habilidades, a sus capacidades y a sus intereses, ¿ya? El que sea predecible es tremendamente importante, decir que yo sepa lo que va a ocurrir. Eso me da seguridad y me hace confiar que el mundo es bueno para ser explorado, para tener experiencias vividas ahí, ¿cierto? Con emociones positivas. Y por otro lado, tenemos algo que es sumamente importante que tiene que ver con cómo yo logro regularme anímicamente. Y esto es súper importante porque las personas que presentan una discapacidad están expuestos a altos niveles de estrés, ¿sí? Por procedimientos médicos, por frustración, por abandono, por un montón de cosas, ¿sí? Cuando una persona siente estrés, cualquiera sea, se enciende una zona más primitiva del cerebro que tiene que ver con responder ante la amenaza. Cuando yo estoy en este estado de estrés y estoy listo para responder a la amenaza, mi sistema se desconecta de la corteza, de la neocorteza, y por lo tanto mis capacidades para pensar, reflexionar, razonar, tomar decisiones, planificar, se apagan. Y estoy en un permanente estado de huida perdiendo la capacidad de aprender. ¿Se entiende? Por lo tanto, que una persona, cualquiera, pero además una persona que presenta una discapacidad, si está en estado de estrés, las posibilidades de avance son muy limitadas, muy limitadas. Por lo tanto, estos determinantes del aprendizaje, que son muchos, tienen una base clara y transversal, primariamente en el entorno, que sea organizado, predecible, ¿cierto? Y estable, con figuras de cuidado que otorguen esta seguridad y estabilidad y este modelaje de aquello que me da representación de la realidad, pero también estados de regulación emocional que me permitan sentir que el mundo es bueno para explorar en él y para estar en él. Entonces, esto es como básico. De ahí viene todo lo demás que podría surgir. ¿Y Andreita, no cómo sé si quieres se aportar puede algo. apoyar? No sé, a lo mejor ahí Andrea nos Mm. colabora. ¿Cómo se puede ayudar a estos estados de regulación emocional? ¿Los afectos ayudan? ¿El sentirse acompañado? ¿El mejorar la autoestima? ¿Cómo podemos los que rodeamos entonces a la persona ayudar en esto? Creo que es súper interesante en este entorno seguro que requiere la persona con discapacidad, niño, adolescente, adulto.
que haya un cuidador que tenga las condiciones óptimas para ofrecer ese cuidado y esa atención y otorgar ese entorno ya como armonioso. Em, Desde ahí, el apoyo que podamos entregar a ese cuidador o a esa cuidadora es fundamental. De alguna forma, el poder entregarle la información necesaria, otorgarle la asistencia que necesita. Pensemos que las personas con discapacidad requieren de muchas atenciones en salud y muchos servicios de apoyo. Y eso también demanda una energía mayor por parte de los cuidadores. Entonces, el cómo también podemos facilitar esa prestación de servicios que sean eficientes, seguras, que respondan a las Oportuno. necesidades de las familias, que sean oportunas también. em, de alguna forma tranquiliza y calma a los cuidadores o les entrega seguridad, y eso también ayuda a que el entorno de la persona con discapacidad sea un entorno más amigable, más armonioso. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que también otro rol que tenemos es de poder gestionar redes de apoyo y también respecto de cómo facilitar el acceso a beneficios, ¿ya? Hay beneficios que otorga el Estado respecto de ayudas económicas, apoyo, de servicios también, que tienden a disminuir la carga de los cuidadores y a facilitar este entorno más seguro dentro de los hogares. Yo creo que también eso es un tremendo rol que tenemos respecto de otorgar información, como decía, oportuna y segura a los cuidadores y a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Sabes Ujú. lo que yo creo Sí. que quiero reforzar Mm, algo que dice la André? Es que cuando una persona recibe un acompañamiento de los profesionales oportuno, donde yo tengo una duda, tengo una mm, pregunta, tengo una inquietud, tengo miedo, tengo inseguridad y tengo ese profesional que está al alcance de mi mano para que me dé esa respuesta hoy, no 6 meses más ni 9 meses mm, más, sino que ahora, eso es tremendo. O sea, eso que es algo tan simple, es como ¿a quién le escribo? ¿A quién llamo? ¿A quién le pregunto? Y que ese alguien esté ahí para darte información, como dice el Ande, que te ayude a, incluso desde cómo organizo mis espacios para otorgar esta seguridad. ¿Qué mm, información o qué mito tengo que derrumbar para sentirme más seguro en lo que estoy haciendo y mi sentimiento o mi percepción de autoeficacia como cuidador también mejore? Para sintiendo que estoy haciendo lo suficiente, porque muchas veces, y la Andre me corrige si estoy mal, el cuidador dice, es que debiera llevarlo a más terapias, es que debiera ir a más partes, es que debiera mm, probar tal técnica, tal terapia, y están siempre al debe, al debe, al mm, debe. Y es tan importante sentir que lo que estoy haciendo es suficiente y es bueno. Y ahí mm, el acompañamiento es vital. ¿Cuánto Ujú. los acompañamos? ¿Mm? Ujú. Y que me imagino que también en Chile también todavía faltan muchos servicios, ¿no? Orientados a eso que decían Andrea, ¿no? De tener el acceso a la información, el acceso a una palabra de alguien que sabe mm, y que me tranquiliza, o que simplemente me dice, está bien, ¿no? Vamos paso a paso. Ya hemos pasado en realidad harto rato ya de esta conversación, pero no puedo dejarlas ir sin volver, porque hemos hablado también harto del cuidador, porque evidentemente el acompañamiento familiar o el acompañamiento a las familias también involucra el que entendamos cómo es este proceso que se está viviendo. Pero quisiera volver un poquito en los minutos que nos quedan al paciente, ¿no? mm, Cómo experimenta personalmente quien está, quien está padeciendo en una situación de discapacidad? ¿Cómo experimenta este trabajo? Cuando el trabajo en el fondo terapéutico mm, o de salud es con un enfoque integral, ¿no? Como el que ustedes nos han referido en esta evolución. Cuando son prácticas centradas en la familia, ¿cómo mejora esa experiencia personal del paciente versus cómo generalmente llega, ¿no? Quizás antes de comenzar a trabajar con este enfoque. La palabra clave aquí es empoderamiento, es decir, cuánto yo puedo guiar también mi proceso con respeto, es decir, cuánto yo le pregunto a la familia, qué necesidades tú detectas que hay, cuánta satisfacción tienes en el día a día, cómo te cuesta ayudar a esta persona que vive contigo, que a veces ni siquiera es un familiar, ¿cierto? Directo,
en términos de sus actividades de la vida diaria. ¿Tienes alguna dificultad al bañar a esta persona, al vestir a esta persona, alimentar a esta persona? O sea, tiene que con cómo yo me acerco en una pregunta humilde, respetuosa y centrándome en lo que en lo que el otro percibe como necesidad, no en un estándar, y poder también ofrecer una respuesta a eso que sea ajustada, ¿cierto? Que se llama bondad de ajuste, ¿cierto? Que tiene que ver con cuánto yo, cómo te oriento, qué te pido, cómo hacemos para que tu percepción de lo que estás haciendo es suficiente, ¿ya? Entonces, cuando tú te centras en la familia, partes por ese respeto, por esa dinámica familiar, como decía la Andrea, por esa cultura familiar. No son las mismas demandas culturales una familia que vive en Arica que una que vive en Aysén, una que vive en la ciudad que una que vive en el campo. Por eso no hay recetas que podamos decir así como para todos iguales, ¿cierto? Ujú. Pero parte por ahí. O sea, Andreita, si tú Mm. quieres aportar algo más. Sí, yo pienso que en la medida que la familia esté más informada, que esté más empoderada, que sea más partícipe del proceso, también permite ir encontrando, o sea, para uno como profesional también se facilitan encontrar estrategias que sean más significativas y que sean como de alguna forma implementadas, Generalizable, generalizables, eso, implementadas con generalizable. mayor facilidad, que sean proyectadas en el tiempo, aumentar la adherencia de las personas, ¿cierto? Necesitan este tipo de ayuda y de alguna forma generar un cambio que sea más profundo y trascendental en la familia. Entonces yo creo que el beneficio es súper alto. O sea, yo creo que desde ahí la invitación a poder cambiar la mirada, tener esta mirada más transdisciplinaria, donde yo reconozco este conocimiento que se dice como no experto, pero que es muy experto, que es el de las familias y cómo incorporamos esta visión al proceso de cambio es muy relevante. Además que también en las medidas que las familias están tranquilas y que logran sentir esta eficacia, como decía Mane, respecto a las acciones que yo implemento, ¿cierto? Como cuidador y veo a la persona que tiene algún tipo de necesidad, la veo más tranquila, más que disfruta, que tiene Segura. más segura, que participa también de instancias que antes yo no pensaba que podía participar, Mm. no sé, de espacios escolares, de juego, de socialización, de trabajo incluso. También hay una satisfacción y una sensación de logro importante por parte de la familia. Eh, Importante también pensar en que en la medida que yo apoyo esos procesos, también evito la institucionalización. O sea, el cuidado y la carga de las familias que tiene una persona con discapacidad es altísima y muchas veces por esta sobrecarga, la opción de institucionalizar a estas personas es una opción Es válida, una pensando de opción. también, sí, entonces la medida que podemos apoyar y entregar medidas eficaces de ajustes razonables, evitamos también que las personas estén fuera de sus entornos naturales. Y ahí quiero complementar porque es clave lo que decía Landre de generalizar, es decir, las estrategias que acordemos tienen que ser viables de generalizar en tu entorno próximo y Mm, en los Tus entornos donde posibilidades, ¿no? Sí, Claro. exacto, porque si no muchas veces la familia, el profesional uno le indica algo, el otro le indica no sé qué. Indicar no significa acordar, que hay un punto clave, porque nosotros Sí. acordamos con la familia, no le indicamos a la familia. Pero en la medida que yo acuerdo mm, estrategias que son viables de implementar en estos entornos naturales donde participa la persona, deja de ser una carga, porque si no me lleno de un miles de tareas que es un cerro de tareas que me han dicho 5, 6 o 7 profesionales que se suma a mi carga más diaria además. Entonces, claro, la familia muchas veces se enferma en función de eso, se estresa, ¿cierto? Disminuye su percepción de autoeficacia porque nunca da el ancho, nunca puede dar con todo. Por lo tanto, cuando la mm, familia participa en todo el proceso y se logran acordar estrategias que son generalizables en los distintos entornos, viables de implementar, sostenibles en el tiempo y que tú tienes un objetivo funcional que es concreto, medible. Ah, puedo ver, yo no veo un mm, objetivo a 30 años, no. Pongámonos metas este año. ¿Qué es lo que queremos lograr como familia con esta persona que tiene discapacidad o que está en situación de discapacidad? Porque tengo un lugar a donde llegar. Si me pongo metas infinitas, pasa y pasa el tiempo y en el fondo es como una pesadilla, como que nunca llego a puerto, ¿no? En cambio, cuando hacemos este proceso continuo, pero acompañado, donde la familia participa en todo el proceso, hacemos que haya muchas oportunidades de aprendizaje y menos sesiones es más.
porque lo que quiero es darle menos sesiones en entorno clínico, pero dar muchas oportunidades de aprendizaje en entorno natural, con una familia informada, asesorada, con montones de estrategias que echar mano, ¿cierto? Y que aumente su percepción de autoeficacia. Qué maravilla el concepto este del entorno natural, ¿ah? Porque es exactamente es la manera en que se evita la institucionalización, que sabemos que no es para nada en el fondo la mejor respuesta. Eh, Pensando sobre todo que hemos nacido en una familia, ¿no? Vamos a morir en una familia, y nuestro desarrollo, nuestros momentos difíciles, mientras sean acompañados por aquellos que nos quieren y que nos queremos, en el fondo resultan siempre mucho más sobrellevables. Yo no, las encuentro totales. Quiero cerrar aquí simplemente preguntándoles, ¿no? Si les gustaría, si ustedes, yo les hiciera una invitación, ¿no? Soñar. De repente hemos hablado, ¿no? Que las cosas han cambiado, que hay nuevas políticas, nuevos programas. Pero ¿qué les gustaría quizás que se fuera instalando en nuestro país, en nuestra sociedad, respecto de la discapacidad? Si yo les pregunto así como Marinés, Andrea, un sueño, ¿no? ¿Qué les gustaría? Yo pienso que lo ideal sería como comunidades abiertas a ofrecer apoyo, salir de esta individualidad y ver la necesidad colectiva y la importancia que tiene, quizás pequeños gestos, pequeñas acciones respecto del impacto que puede generar en las familias que tienen una persona con discapacidad. Más allá de externalizar estos servicios a profesionales o a unidades de apoyo, no sé, gubernamentales, creo que es importante, o estatales, creo que es importante como comunidad crear más conciencia. Y también invitar a las familias a que sean más activas y que estén más informadas, más empoderadas, más como seguras de expresar estas necesidades, porque muchas veces es tanta la sobrecarga que sienten que es como que no quisieran molestar o incomodar, y no, yo creo que es importante hacerse parte de esa necesidad y alivianarlos, porque es responsabilidad de todos y todas. Ujú. Eso. Lo que te escucho es como ideal en época además de campañas políticas, ¿no? Sí. Quizás hacen falta redes de familias que también levanten la voz y hagan valer esas necesidades y esas quizás llamados, ¿no? A la autoridad también. Marínez, perdón. Sí, bueno, yo iba a decir algo muy parecido a la Ande, así que voy a complementarlo. Sí, yo creo que nos hace falta volver a la familia extendida, a la familia en comunidad, porque como dije, somos seres genéticamente sociables y por lo tanto nos hace bien vivir en comunidad y volver a encontrarnos con los saberes de los otros que están cerca nuestro, ¿sí? Que la familia logre identificar sus fortalezas y todo aquello que tiene por entregar, y a lo mejor yo tengo tal fortaleza y tú tienes otra, pero con esa nos complementamos. Y lo mismo con las personas que presentan una discapacidad, es decir, eh, a lo mejor esa persona tiene un oficio, tiene una destreza, tiene una habilidad que tiene mucho que aportar, y que no tenemos que pensar que el que aporta es el que se acerca a lo normotípico, porque eso es tan idealizado desde un marco más económico, ¿cierto? Más una cosa más de productividad y economía, cuando en realidad las personas tienen muchísimas oportunidades y capacidades y cada cual aporta lo suyo. Y eso tiene que ver también, eso también está presente en las personas que presentan una discapacidad. ¿Cuál es mi aporte? Y no siempre ser atendido, sino que cuánto yo también aporto a mi grupo familiar, a mi comunidad, a mi país. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Respetar con humildad que, que todos tenemos una discapacidad en algún punto, ¿cierto? Y que todos tenemos que aprender del otro y que el otro también me puede aportar algo a mí. ¿Ya? Entonces, partiendo como de esa base de sentirnos todos iguales, en el fondo somos todos diferentemente iguales, aunque sea una dicotomía, ¿cierto? En esa diferencia está la oportunidad. La oportunidad no está en la igualdad, ¿sí? Está en la equidad, Exactamente. ¿cierto? Y en la diferencia.
Entonces, ¿no? hacia allá yo creo que tienen que ir nuestros constructos, digamos. Desde luego, desde luego. Y abriste un tremendo tema, ¿ah? Que quizás ya no nos alcanzamos a ir por ahí, pero cómo valoramos al interior de la familia el aporte de cada uno de los miembros, ¿no? Que son, como tú dices, tenemos que apartarnos de esa mirada más economicista, pero ver cómo quizás una persona mayor puede colaborar en contarles las historias de Tremendo, la vida a tremendo. los nietos, ¿no? Ayudar quizás en cosas que para el resto no es un talento o no tenemos talento, pero esa contribución, pucha, qué importante es O valorarlo sea, a cada uno mira, en su individualidad. Carolina, solo quiero destacar lo que acabas de decir. O sea, para mí el que las personas mayores no tengan un rol activo en la crianza, no solo de sus nietos o de sus sobrinos, en la crianza de la comunidad, es una pérdida enorme. O sea, imagínate que cuánto no podríamos aprender de personas que tienen toda una trayectoria de vida, que ya se equivocaron montones de veces, que aprendieron, que volvieron a intentarlo, y en el fondo es ahí donde hay, creo yo, un potencial, pero gigante. Imagínate cuántas personas mayores no podrían cuidar niños, enseñarle a niños, a Enseñar a adolescentes, leer, acompañarlos, enseñarles a sí, leer, no sé, que ahí hay una oportunidad. Si tú me preguntas si yo tuviera que elegir algo al sí. que poner fichas, yo pondría las fichas en las personas mayores, como un tremendo aporte a la comunidad, al aprendizaje, no solo de la educación, sino que al aprendizaje de valores, de, de cómo, de cómo acompañar el aprendizaje de las personas a distintas edades que ellos ya pasaron. Eso es algo a mí que Así siempre es. me da vuelta y creo que ahí tendríamos que poner muchísimas, muchísimas fichas. Efectivamente, y todo lo que tú dices, además, hace poco volví a releer un documento del Papa Francisco que se llama Amor y Leticia, que les estoy recomiendo a todos los que están escuchándolo, que habla sobre la familia grande, justamente hablando de esta familia extensa y cómo, en el fondo, lo que podían transmitirnos, sobre todo a las personas mayores, era algo que en el fondo era una riqueza invaluable, ¿no? Bueno, tenemos que llegar al fin. Lamentablemente, soy la que más lo siento porque está demasiado entretenida en esta conversación tan valiosa con Andrea y con Marinés. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y bueno, yo creo que los comentarios van a seguir llegando por el YouTube donde estamos entonces transmitiendo. Vamos a leer, por supuesto, todos los comentarios de ustedes y bueno, los dejamos también invitados a quienes nos ven a la próxima y última sesión de estos conversatorios sobre acompañamiento. Desde Centro Familia les mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos en 2 semanas más. Chao Andrea, chao Marina. Muchas gracias, Gracias, Carolina, por Carolina. la invitación. Muchas gracias. Que Gracias, estén nos muy bien. vemos. Chao. Chao, Chao. chao.